Dios te bendiga, Nailí, por esta hermosa alabanza. Y ahora vamos a invitar a nuestro anciano, nuestro hermano Romeo Escalante. Dios ha placido que esta mañana él tenga palabra de vida para nosotros, así que pido a nuestro hermano Romeo. Vamos a orar por usted. Oremos. Amante y buen Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tengo mi lema y dice que tú eres bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Y a ti se te ha placido que mi hermano Romeo venga a estar frente a nosotros y que tenga palabra de vida, Padre. Úsalo como un instrumento, Padre. Ponlo atrás de la cruz y sé tú el que habla en nuestra vida, Padre de amor. Ayúdanos, Padre, a tomar todo lo que venga por medio de nuestro hermano Romeo, que lo pongamos en práctica, Padre, y que podamos, Padre, dar a otras personas, Padre, de esta comida que solamente tú nos das, Padre, que es comida de vida, Padre de amor. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos, no porque tengamos mérito, Padre, porque no tenemos ni uno, Padre, pero te lo pedimos y te lo imploramos y te lo suplicamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo. Hermanos, muy buenos días. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa de nuestro Dios? Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios porque en esta mañana traemos palabra de ¿quién? Palabra de Dios. La hermanita oró, pero quiero hacer otra oración. Voy a pedirle que cerremos nuestros ojos para hacer una segunda oración. Gracias, bendito Padre, porque nos has dado, Señor, el privilegio de estar dentro de tu pueblo. Te rogamos humildemente que en esta mañana, Señor,
no sea Romeo, Señor, el que hable, sino seas tú. Te rogamos humildemente, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que te manifiestes y que cada día tú nos hagas ver el plan que tú tienes con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Este mes de diciembre es el mes decembrino. Es un mes donde todo el mundo está en fiesta. Hace algunos años, un reportero sale a la calle para preguntarle a los traucentes cuál había sido el mayor acontecimiento que le había sucedido en la vida de cada uno de ellos. Pasaba la gente y les preguntaba, y algunos decían que el mayor acontecimiento en su vida es haber tenido una casa. Otros decían que el mayor acontecimiento en su vida es que sus hijos habían alcanzado una carrera universitaria. Y así sucesivamente iban preguntando a los traucentes, pero un niño se acerca y empieza a querer llamarle la atención al locutor. Pero él, al ver que era tan solo un niño, no lo tomó en cuenta. Y siguió el locutor preguntando y preguntando, y el niño siguió insistiendo, al grado de que el locutor dijo, bueno, para que este niño ya no más me moleste, se dirigió a él y le dijo, ¿cuál es el mayor acontecimiento que ha ocurrido en tu vida? Y él dijo, el mayor acontecimiento que ha ocurrido en mi vida es la venida de Jesús. La venida de Cristo Jesús fue uno de los mayores acontecimientos que ha ocurrido en la vida de la humanidad. Porque si bien es dicho que hace 6,000 años aproximadamente a Adán se le arrancó el principado, para que toda su prole quedara como esclavos delante de Satanás. Pero dice la palabra de Dios que si bien el primer Adán falló, vino un postrer Adán. Y ese postrer Adán no falló. Y la palabra de Dios nos dice en San Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Esta tierra tuvo el privilegio de tener a Dios mismo. Dice el espíritu de profecía que cuando el pecado entró en esta tierra, el hombre quedó desprovisto de lo que Dios le había otorgado. Quedó presa del enemigo, quedó débil. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, tuvieron un concilio para poder darle solución a ese problema. Y Cristo Jesús, por amor a ti, por amor a mí, dejó todo para venir a esta tierra. Cuando los santos ángeles supieron que su comandante en jefe iba a dejar los atrios celestiales para venir a la tierra y morir por esta humanidad, los ángeles prestos llegaron a Jesús y le dijeron, yo voy por ti. Pero dice la palabra de Dios que la vida de un ángel no era suficiente para cubrir el pecado de la humanidad. El que tenía que venir a esta tierra era alguien que conocía la profundidad, la altura y la anchura de Dios Padre. Y ese era el único, ¿quién? El único, era Jesús el único que podía cubrir esas cualidades. Por eso en el libro de Mateo y muchos siglos antes en el libro en Isaías, vamos a ir a Isaías 8,
y muchos siglos antes ya estaba pronosticado que un Salvador había de venir y morir por cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a ir a Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muchos siglos antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya había profetizado que un niño nacería. ¿Y quién sería ese niño? Dice en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Quién es el que vino y dio su vida por ti y por mí? Jesús, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. El que vino a dar su vida por ti y por mí fue uno que era uno con el Padre. Esa promesa fue cumplida. Ahora nosotros estamos viendo ¿para dónde? Para atrás. Estamos en un término medio. Yo recuerdo que cuando yo conocí a la iglesia adventista estaba proclamando acerca de la venida de Cristo Jesús, y todos lo catalogaban a ellos como unos ¿qué? Como unos dementes, como unos locos, y decían: no es posible. Han pasado los años y los años y los años y Jesús no viene. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de la venida de Jesús? Cuando vamos en 1 de Tesalonicenses 4:16, nos habla poderosamente de la venida de alguien que te ama. 1 de Tesalonicenses 4. A ver. Aquí está, ya lo encontré. Es una promesa, mi querido hermano. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo, pensando que iba a llegar en sus días, dijo, ¿qué más siguió diciendo? Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa debe de ser tú. Jesús volverá. Trabajemos o no trabajemos, Jesús volverá. Hace 6,000 años, cuando el pecado entró en esta tierra, Dios prometió un Salvador y dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Dos 2000 años más tarde llegó el diluvio. 4000 años más tarde nace la promesa dada al mundo. Ahora que estamos sobre 6000 años más tarde, tenemos una de las promesas más grandiosas, donde se va a ver involucrado ¿todo qué? Todo el mundo. La palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Y vamos a ir para eso, vamos a abrir nuestra palabra de Dios, hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis
9:11 dice la palabra de Dios. En el 9:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿De quién? Hoy Dios tiene un pueblo que ha sido invitado a las bodas del Cordero. Y el único requisito es que tú creas. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Él le dijo, solo cree y tú y tu casa serán salvos. Creer, mi querido hermano. En Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Crees eso, querido hermano? Amén. Y en el 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo recuerdo que cuando yo conocí el Evangelio, lo conocí en circunstancias no muy favorables. Porque si bien desde pequeño yo empecé a conocer la moneda, porque Dios me dio tanta habilidad para ganar dinero que desde pequeño yo sabía ganarme el dinero. Inclusive lo único que no hice fue vender revistas y periódicos. Eso había sido yo veía, pero sí salía a bolear zapatos, y yo me iba y llegaba y boleaba los zapatos y me ganaba la comida y terminando eso yo me iba a la escuela. Pero esa niñez infantil hermosa pasó. Y empezaron a llegar los ¿qué? La edad madura, donde por una no es muy bueno aprender a ganar dinero, hermanos. Porque cuando uno no conoce a Jesús, cuando uno no tiene la dirección de Dios, cuando uno no tiene el temor de Dios, cuando uno no puede vivir una vida pía para agradarle a aquel que un día dejó los atrios celestiales para venir a vivir una vida en este mundo, ¿saben? Se desvía uno, se va uno por los caminos fáciles, por los caminos agradables, donde hoy en día a todos los jóvenes se les presentan un hermoso panorama. Los clubes nocturnos son tan solo pequeñas píldoras para poder detener eso que Dios tiene sembrado en nuestros corazones. Uno piensa que eso es la alegría, lo mejor de la vida, y uno se siente, como dice el mundo, como Juan Camaney. Pero cuando empieza el alcohol a hacer mella en nuestras vidas, cuando todo el mundo empieza a señalar a Romeo y decir, mira, yo recuerdo que un día yo iba bajando por una bajada y encontré dos muchachitas de una buena posesión económica, y una de ellas le codea y le dice, mira, ahí viene Romeo. ¿Y qué creen que dijo la otra muchachita? ¿Para qué quieres ese borracho? Jugador empedernido. ¿Cómo creen que se sintió Romeo? Me sentí morir. Yo no le levanté la vista a esa niña, era tan hermosa, ¿verdad? Yo nunca había pensado que ella, que yo le gustaba, ¿no? ¿Saben?
Y yo quise dejar la bebida. Yo tuve el deseo de dejarlo. A la edad de 20 años, estar en los bares con los amigos. Tuve el deseo y busqué y busqué y busqué. Llegaron a los 25 años los trabajos de confianza que yo tenía. Ya no más. Ahora Romeo, cuando entraba al negocio, era vigilado. Dice, abusado, no se vaya a llevar algo porque para pagar más cerveza, ¿no? ¿Saben? Un día yo le hice un reto a Dios. Yo le dije, Dios, tengo 25 años y mira, parezco una fotografía. ¿Y saben por qué parecía yo una fotografía, mi querido hermano? Porque el mismo camisa, el mismo pantalón era lo que usaba todos los días. Para poder, yo tenía que ir al río y lavarme la ropa y ponerla a secar. Este muchacho que un día fue gerente de una farmacia, ahora está teniendo tan solo una mudada de ropa. Alcé la vista al cielo y le dije, Señor, si tú existes, ayúdame. Y el Señor existe. El Señor vive. El Señor te ama. Y Él hizo el milagro. Yo recuerdo que trabajando en la farmacia, llega mi profesor de ciencias sociales y le dice a la dueña del negocio, doña Lichita, yo vine por Romeo. Yo muchas parrandas anduve con él. Y le dice, adelante, ahí está Romeo. ¿Saben por qué me fui con él? Porque yo salía a las 9 de la noche del trabajo y él llegaba a las 7 de la noche por mí para llevarme al grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo lo hacía por eso, porque tenía 2 horas menos libres todos los días. Pero ir camino a Alcohólicos Anónimos me llevó una eternidad. Pero cuando estuve dentro de Alcohólicos Anónimos, a mí me daba pena porque casi todos eran mayores. Pero de repente llegó otro joven y es que nos unimos y 24 por 24 empezamos a dejar la bebida. Y un día subió al púlpito un amigo que le apodan el Diente, no sé si viva todavía. Y el Diente empezó a hablar acerca de un amigo. Y él dijo que ese amigo era tan confiable. Ese amigo era el único que lo ayudaba en todas las cosas y que él podía sacar todo lo que él tenía sin que los demás se enteraran. Porque si bien nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos hacemos algo que se llama catarsis, sacar todo lo que tenemos y buscar a padrinos, entonces él dijo que había buscado a un padrino y el padrino era un colochito. Saben, yo sentado en una banca de Alcohólicos Anónimos sentí que mi corazón empezó a vibrar. Dije, yo quiero que ese colocho me apadrine. Cuando dije, este Diente baja, yo voy corriendo a Diente y le digo, Diente, le dijo, preséntame a tu padrino, porque quiero que me apadrine. Porque yo no le tengo confianza a nadie de mis compañeros, porque si yo le cuento de mis cosas, el día de mañana todo el mundo lo va a saber. Y me dijo, te lo voy a presentar. Ve y búscate una Biblia. Vete al Nuevo Testamento y ahí vas a encontrar a ese colocho, el cual te está esperando para apadrinarte. Hasta hoy en día es mi padrino y me sigue apadrinando. Le digo, Señor, la honra y la gloria es para ti. Porque qué honra y qué gloria puede traer a alguien
que no la tiene. Mi querido hermano, Dios dio una promesa cuando se fue. En el libro de los Hechos, cuando Él asciende, llegan sus discípulos y empiezan a ver el ascenso de Jesús. Dos varones se le acercan y le dicen: varones Galileo, ¿qué miráis para arriba? Así como le habéis visto irse a los cielos, dice, así lo veréis, ¿qué? Descender hacia ti. En el libro, en la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 12 nos dice cómo vendrá el Señor. Dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Lo crees, mi querido hermano? Amén. Queridos hermanos, Dios ha preservado un pueblo. El enemigo se ha empeñado en desaparecer ese pueblo. Un pueblo. Para eso vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a regresar a Isaías y vamos a ver quién es ese pueblo. ¿Cómo se le hace llamar a ese pueblo? Isaías 58, 12. ¿Saben? Desde el principio, desde cuando entró el pecado, siempre la humanidad se ha dividido en dos, ¿qué? En dos pueblos. Yo recuerdo que cuando un día tocaron a la puerta de mi casa, yo abrí la puerta y alguien estaba por ahí con un librito rojo. Yo recibo el libro rojo y me dicen: ¿usted le gustaría vivir para siempre en esta tierra? Claro que sí. ¿A quién no le gustaría, mi querido hermano? ¿A quién no le gustaría vivir para siempre? Y empecé a escudriñar y empecé a leer y decía en ese libro: y los hijos de, dice, y los ángeles de Dios bajaron, dice, y vieron a las hijas de los hombres, dice, al grado de ¿qué? De hacerse de ellas y unirse en matrimonio. Yo me decía: ¿será posible que un ángel pueda tener los deseos carnales? Cuando yo me fui al espíritu de profecía y abrí y decía que cuando Adán y Eva, cuando procrearon el primer hijo, ellos pensaron que Caín era la promesa dada al mundo. Le nace un segundo hijo, era Abel. Ese segundo hijo, de él tenía que salir la promesa. Pero el enemigo estaba empeñado en destruir a esa promesa porque no le convenía que viniera a nacer acá. Al grado de que Abel fue quitado de en medio. Pero nace un sucesor llamado Set. Dice: Set tenía las mismas características de Abel. Él amaba a Dios con todo su corazón. Set, lo que más le agradaba era agradar a Dios, a su creador. Y para no contaminarse con la familia de Caín, dice que buscaron las montañas. Cuando los hijos de los hombres, cuando los hijos de Dios, la descendencia de Set, baja a los valles y ven a las hermosas hijas de los hombres de la descendencia de Caín, se enamoran de ella y empiezan a hacer ¿qué? Uniones. Mi querido hermano, el enemigo siempre atacará a su pueblo.
siempre, siempre. Cristo Jesús dijo, ¿fueres conmigo? Dijo, el que conmigo no, ¿qué? El que conmigo no recoge desparrama. Mi querido hermano, estás en el lugar correcto. Estás dentro del pueblo de Dios. Eres uno del pueblo de Dios. Dice en Isaías 58:12 que Dios tiene un pueblo. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles son las ruinas antiguas que nadie quiere, mi querido hermano? Al grado de que sí amamos a Jesús, ¿pero qué? Pero las leyes de Dios ya fueron abolidas. Yo creo a Jesús y creo en Jesús, pero lo creo a mí, ¿qué? A mi manera, a mi parecer, como yo creo, como yo pienso. Pero tenemos la palabra de Dios que nos dice, tú debes ¿de qué? De regirte y debes adorarme. Debes de buscarme como yo quiero que me busques, no como tú quieres buscarme. Dios ha llamado a un pueblo por la cual ha exaltado y seguirá exaltando hasta lo último, hasta que Cristo venga, ¿su qué? Su santa ley. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. ¿No somos constructores? No, ¿verdad? Estamos reparando los... Dice, restaurador de calzadas para habitar. ¿No decimos amén, mi querido hermano? Dios tiene un pequeño remanente. Y el pequeño remanente eres tú y yo. Y muy pronto, el Rey de Reyes y Señor de Señores hará su aparición gloriosa, como dice el apóstol Pablo, y él mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Él viene por ti, viene por mí, mi querido hermano. Pásate lo que te pase, tú crees en la palabra de Dios. Amén. Cree. Dice la palabra de Dios que estas palabras son fieles y verdaderas, porque ¿palabras de quién son? Son palabras de Dios. Cree, mi querido hermano. Cree. Por eso en Isaías 61 nos dice, ¿qué nos dice? En Isaías 61. Vamos a ir a Isaías 61. Vamos a ver qué es lo que le dice Dios a su pueblo y qué es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén, mi querido hermano. La palabra de Dios dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. En el momento en que tú conociste a Cristo Jesús, en el momento en que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador, en el momento en que tú bajaste a las aguas bautismales y moriste de una muerte y resucitaste a una vida nueva, estás recibiendo la promesa. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el 62, dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Hoy en día todo lo bueno se le llama ¿qué? Y todo lo malo se le llama bueno. Hoy en día en México, según se sabe, ya ¿cómo se llama esta hoja? Cannabis, la marihuana ya se va, ya la van a legalizar, como aquí en algunos estados de aquí de Estados Unidos. Dice que esa es la solución al problema. La solución al problema es Cristo Jesús.
Cristo Jesús, cuando yo me puse de rodillas y le dije, Señor, si tú existes, ayúdame. Él no me castigó por mi imprudencia, porque Él existe. Si tú vas a la tumba, esa tumba la vas a encontrar, ¿qué? ¿Cómo? La vas a encontrar vacía. Porque el Dios que tú adoras es un Dios vivo. Es un Dios que tiene poder. Y no solo tiene poder, mi querido hermano, sino tiene el querer también. Por eso cuando fue Bartimeo y le dijo, Señor, si tú quieres, le dijo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Sí quiero. El Señor Jesús a su pueblo siempre está diciendo, sí quiero. Mi querido hermano, levántate y resplandece, porque gran oscuridad vendrá, me está llegando sobre esta tierra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y en segunda de Tesalonicenses dice que aún no se ha manifestado todo el poder de las tinieblas porque hay alguien que lo detiene, pero ese alguien va a ser ¿qué? Va a ser levantado. Pero para cuando sea levantado, tú y yo ya estaremos preparados, ungidos, listos para esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga a su pueblo. Esa es la pequeña meditación. No le dije algo que desconocen, sino simplemente estoy repitiendo palabra de Dios. Amén. Vamos a poner de pie el himno que cantamos en la mañana, 97, en el Monte Calvario. Tenemos todo de pie. Gracias, hermano Romeo, por las lindas palabras que nos han recordado. En plena
San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que muy pronto volverás. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Ayúdanos a resplandecer como el sol, Señor, porque ha llegado nuestra luz a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a los caballeros, si alguien quiere chequear la ropa de aquí atrás, no se les olvide, está en este cuartito, ¿ok? Gracias. You're getting one day close to dying. And we're all getting one day close to dying. Yeah, it is. We get older, we get close to dying.